Tiene que Está estar en amarillo, no está en rojo. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy. De verdad que es un placer para todo el equipo de trabajo de SAP la participación de nuestros asistentes a este entrenamiento online. En realidad hemos venido trabajando desde hace varias semanas con todo el equipo de Sudamérica para fortalecer un poco los conocimientos de soldadura y corte. Y hemos organizado una agenda de entrenamientos que pueden consultar en nuestras páginas web. Entonces queremos darles la bienvenida, agradecerles su participación e invitarlos a continuar vinculándose en estos entrenamientos virtuales. El día de hoy los vamos a estar acompañando Juan Manuel Penagos, que es nuestro conferencista invitado. Nuestra compañera Joana de Luca, que se encuentra en Argentina, es la persona responsable de marketing y comunicaciones para Argentina, y mi nombre es Joana Duque, soy la persona responsable de marketing para Colombia. Vamos a estar atentos a solucionar sus comentarios, sus inquietudes. Igualmente queremos recordarles que a través de esta plataforma ustedes tienen una opción para hacer preguntas, las cuales vamos a estar respondiendo, algunas internamente, otras en vivo, interrumpiendo a nuestro conferencista. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias a Joana, a Juanma por su participación. Quiero dejarlos en compañía de Juan Manuel con una pequeña presentación de él y arrancamos con nuestro entrenamiento virtual del día de hoy. Mil gracias a todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy, como les comentaba Joana, estamos generando una capacitación sobre cómo seleccionar un proceso de soldadura y un aporte de consumibles de soldadura. En este caso vamos a hacer unas guías muy generales. Este tema es muy extenso realmente. Entonces no hay, digamos, como una forma de abarcar todo, ¿cierto? Entonces vamos a dar simplemente es una especie de tips o de inicio para que ustedes dentro de sus proyectos o de sus futuros trabajos puedan adelantar una selección adecuada, bien sea del proceso, del consumible o de ambos, dependiendo de sus responsabilidades. Les cuento un poco de mí. Trabajo con soldaduras Huesar Cosas aquí en Colombia, Bogotá. Llevo 10 años en la compañía, soy ingeniero mecánico, inspector CWI actualmente, y trabajo más que todo en el área del laboratorio y de formación para poder pues prestar los servicios que ya en este sentido se realizan, ¿vale? Encontrarán en la diapositiva un poco sobre el perfil que estoy actualmente adelantando. Y pues nada, ya con esto vamos a iniciar con la capacitación. Para que haya un poco más de fluidez en la charla, voy a quitar la cámara hasta el final. Eventualmente ustedes podrán ir adelantando sus preguntas en la plataforma y pues estaremos respondiéndolas eventualmente. Ya Joana se encargará pues de transmitirlas, las estaremos respondiendo. Igual al final dedicaremos un tiempo para poder ejecutar este tema. Entonces, vamos a seguir estos pasos. Lo primero será el tema de recomendaciones generales para seleccionar el proceso de soldadura. Posteriormente vamos a hablar sobre los consumibles, muy centrados en el tema de acero al carbono, algo un poco de acero inoxidable. Y finalmente vamos a trabajar las aclaraciones que estábamos hablando hace un momento. Entonces arranquemos. Las recomendaciones generales para la selección del proceso de soldadura. Es importante anotar en este punto que vamos a hablar sobre los procesos de soldadura más comunes, ¿vale? Esto hablando de los procesos de soldadura por arco eléctrico, le hace arco sumergido, electrodo manual revestido, alambre tubular, alambre sólido, ¿bien?
El primer enfoque que hay que tener en cuenta para este tema de la definición de procesos es el costo, ¿vale? ¿Por qué el costo? Nosotros en nuestros proyectos realmente lo primero que vamos a mirar es la eficiencia y el tema del ahorro, ¿sí? Cada proceso de soldadura tiene sus costos implícitos. Esto se entiende por el lado del personal, del equipo, de la herramienta, del consumible, del aporte, como lo vamos a ver. También lo vamos a ver en el caso del montaje. Hay algunos procesos que van a requerir unos montajes adicionales específicos que nos van simplemente a aumentar el valor, ¿vale? Esto lo que hace es que finalmente el impacto en el final de nuestro proyecto sea alto o bajo. Obviamente, como nuestra idea es maximizar la eficiencia y maximizar, digamos, el beneficio que podemos obtener, pues entonces estos costos de las uniones soldadas es lo primero que debemos considerar dentro de nuestros procesos, ¿vale? Entonces, el primer enfoque que se debe tener para seleccionar un proceso de soldadura es el costo, indefectiblemente. Y hay que hacer un listado de todo el aporte, el montaje, para resumirlo de alguna manera, que necesitamos allí determinar, ¿vale? Entonces, este es el primer enfoque que hay que tener en cuenta. Respecto de la junta, tenemos este primer término. Recordemos que es la forma como se van a montar los materiales a ser unidos, o las piezas a ser unidas como tal, ¿cierto? 5 tipos de junta básico que siempre conocemos: topes, perdón, que es soldadura de filete, esquina, traslape y borde. Digamos, tomemos esas 5 básicas. Pero al nosotros diseñar esas juntas, nosotros tenemos allí que considerar estas 6 condiciones que estamos viendo en pantalla sobre cuál va a ser un plus o una restricción, ¿sí? Entonces, lo primero es la rata de depósito, entendiéndose la rata de depósito como la cantidad de metal de soldadura que yo debo depositar en un tiempo dado, bien sea una cantidad alta o una cantidad baja. Entiéndase, por ejemplo, que la rata de depósito va a ser alta o se necesitaría alta cuando yo, por ejemplo, produzco perfiles de soldadura de un espesor bastante grande, ¿cierto? Con una, digamos, una eficiencia alta. Entonces allí la rata de depósito va a ser la que va a tener el mayor impacto. Bien. La siguiente es la penetración de la junta, entendiéndose por qué tan profundo se necesita que llegue el metal de soldadura en la aplicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo nuevamente estos perfiles de gran espesor con penetración completa, ¿sí? Pues entonces el asunto es qué tan referente al alistamiento de la junta, qué tanto necesitaría yo biselar o no para poder cubrir todo el espesor de la unión soldada y qué tan, digamos, eficaz es nuestro proceso de soldadura para llegar a penetrar el material base. Recuerden que también dentro del proceso incluye la parte antes de la unión. Entonces hay que alistar la junta, hay que generar biseles, hay que, bueno, muchos temas antes de, ¿cierto? Que también van a impactar la eficacia en la selección de uno u otro proceso de soldadura, ¿vale? Lo siguiente es la soldadura fuera de posición. Esto quiere decir cuando no estamos trabajando en posición plana. Que sea horizontal, que sea vertical, que sea sobre cabeza, las 3 básicas en una tubería, que pues ya son posiciones especiales, ¿bien? Con su eje horizontal, con su eje a 45 grados. ¿Qué pasa? Como es de nuestro conocimiento, no todos los procesos de soldadura están disponibles para trabajar fuera de posición plana. O, asimismo, no todos los consumibles están disponibles para trabajar fuera de posición plana u horizontal. Y hay que considerar si eso se va a presentar en nuestro proyecto. Si ello se presenta en nuestro proyecto, entonces hay que mirar cuál proceso se puede ajustar a esa producción que necesitamos adelantar. Bien, el otro, la velocidad de avance.
Cuando la velocidad de avance es un término importante en nuestro proyecto, esto le hace para producción de piezas en masa, lámina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya debemos buscar el proceso que nos entregue la mayor velocidad de avance posible, obviamente, ¿cierto? Ahí ya vamos a poder empezar a pensar en procesos semiautomáticos, mecanizados, totalmente automáticos, de una u otra naturaleza. También, obviamente, tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente. Tenemos que hacer es como un juego de todos estos parámetros que estamos adelantando allí. Lo siguiente es el material a ser soldado. Lo principal allí es saber primero si es ferroso o no ferroso, que es un límite bastante grande. Los más comunes suelen ser los ferrosos. Obviamente vamos a tener industrias especiales en las cuales se va a adelantar materiales no ferrosos, aluminio, aleaciones específicas, ¿vale? Que van a determinar este asunto. Lo siguiente es saber cuál es ese material. Así sea ferroso o no ferroso, tenemos que saber cuál es la especificación de ese metal base. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos trabajar un material asumiendo que es acero y ya. Tenemos que buscar la mejor manera de que ese material esté totalmente identificado con su especificación, bien sea STM, AISI, bueno, SAE, no sé, la especificación que aplique, ¿cierto? Pero hay que conocer ese material. ¿Dónde encontramos esa información? Básicamente en los certificados de metal base o en los documentos del proyecto, ¿vale? Diseños, requerimientos de ingeniería. Todo ello hay que conocerlo antes de seleccionar un proceso. Y los siguientes son los requisitos de calidad, entendiéndose la calidad como la aparición o tendencia a aparición de discontinuidades, tratar de reducirla, o si no es, digamos, un problema, reparar. Si se necesita un acabado bueno, superficialmente, si se va a hacer un acabado por mecanizado posterior, si se va a hacer, si se va a dejar as weld, o sea, como queda soldado. Entonces, estos son los 6, digamos, principales términos que debemos considerar en la determinación de la selección de nuestro proceso de soldadura. También referente a la junta, estábamos hablando sobre el alto depósito o alta penetración. Son dos cosas distintas. A veces nuestro enfoque puede estar en el depósito alto, como lo estábamos hablando, depositar bastante metal de soldadura en cada pase, ¿cierto? Y habrá unos procesos específicos para ello, por ejemplo, adelantándome un poco, pero vamos a llegar allá, como el arco sumergido. El arco sumergido es un proceso que aplica, digamos, en un solo pase una gran cantidad de metal de aporte, deposita más bien, es así, ¿vale? Y obviamente genera una alta cantidad de metal de soldadura. Sale allí, por ejemplo, una unión en T, ¿cierto? Posición plana. ¿Por qué? Porque en estas uniones la penetración, tomando como referencia algo de los códigos de soldadura, debería ser hasta la raíz de la junta, no necesariamente más allá. Es decir, que aquí no estamos pensando en que tiene que cubrir todo el espesor de la platina que allí se ve en diagonal hacia la izquierda. Entonces allí se necesita más depósito. Por ello, ese es el enfoque que aparece allá. O en la derecha ya vemos lo que es la alta penetración. Estamos viendo unas chapas que son soldadas por ambos lados, ¿cierto? Necesitan un saneado de raíz, donde allí lo que interesa es que se cubra todo el espesor o la sección transversal de la unión soldada. Entonces, el enfoque puede ser uno o puede ser otro. Hay procesos, como les indicaba, que tienden a ir más hacia la penetración, obviamente aplicando los consumibles que se necesitan allí para este fin, y hay otros que van hacia el alto depósito, y los demás juegan en el punto intermedio, es decir, usando unas configuraciones van a tener mayor depósito que penetración y viceversa, ¿vale? Son como dos términos allí que serían los opuestos. Entonces, esto es lo que primero que tenemos que empezar a determinar dentro de nuestro proyecto. Eso es lo que vamos a adelantar allí. Okay. 4 consideraciones básicas que van a encontrar en el círculo central. Primero, rellenar rápido.
El relleno rápido se refiere o se requiere o se prefiere, si lo podemos ver así mejor, cuando el alto depósito es necesario, ¿vale? Para espesores grandes de uniones soldadas, como estamos observando allí, ¿vale? También tenemos la rápida solidificación. La rápida solidificación es muy útil cuando estamos trabajando fuera de posición, es decir, posiciones horizontal, vertical ascendente o descendente o sobre cabeza. Es muy fácil. Nosotros estamos trabajando un metal líquido cuando estamos haciendo la unión soldada, ¿cierto? Estamos fundiendo y se ve afectado como cualquier líquido por la gravedad. Entonces, si el material no solidifica rápido, vamos a tener escurrimiento, ¿bien? Entonces, no vamos a tener buena presentación, muy probablemente no vamos a poder hacer la unión soldada si el metal no se solidifica rápido. Y ese es otro término distinto, ¿vale? Siguiente, avanzar rápido, lo que veíamos hace un momento en la diapositiva anterior. Avanzar rápido quiere decir que tenemos un depósito relativamente bajo, ¿cierto? Un depósito de metal de soldadura mínimo, pero con alta velocidad de avance, es decir, que vamos a terminar nuestra junta de un extremo a otro, de un punto a otro, según necesitemos, con mayor velocidad. Esto, por ejemplo, es muy útil en el trabajo de lámina. ¿Por qué? Si nosotros nos demoramos mucho, ¿cierto? Si no avanzamos rápido, si no podemos depositar rápidamente la unión, podemos tener riesgos de perforación de la lámina. Entre más delgado el perfil, es mucho más fácil perforarlo. Por ende, es mucho mejor realizar un avance rápido, con un aporte también alto. Y lo que veíamos finalmente de la alta penetración cuando se requiere es llegar al otro lado de la junta. Eso, por ejemplo, es muy sencillo de verlo en la tubería, ¿cierto? Las uniones de tubería, presión, tubería de transmisión de crudo y sus derivados, disculpen, de crudo y sus derivados, donde obviamente pues tenemos que garantizar la sanidad y la cobertura, si podemos llamarlo así, de toda la sección transversal de la tubería a acero unida, ¿vale? Entonces, noten ustedes que aquí se van ampliando los conceptos que ya estamos viendo anteriormente de manera básica. Empezamos a ponderar para la selección con base en la junta de nuestro proceso entre estos 4 términos que están allí. La idea es rellenar rápido, la idea es solidificar rápido, la idea es poder avanzar rápido o tener una alta penetración, o cuáles de ellos tienen más incidencia entre lo que vamos a desarrollar de nuestras uniones soldadas. Por ejemplo, puede ser relleno y penetración. Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a seleccionar 2 procesos de soldadura diferentes, con sus respectivos consumibles de la aplicación que es, ¿cierto? Ya los otros sí no son muy importantes, pero hay que entrar a hacer una ponderación de estos 4 términos que son simplemente una ampliación de lo que ya acabamos de ver hace un momento en diapositivas anteriores. En esta diapositiva encontramos una matriz de recomendaciones, ¿bien? Entonces, tenemos 6 procesos de soldadura, los miramos rápidamente: electrodo manual revestido, arco sumergido, alambre sólido GMW, también conocido como MIG o MAG, soldadura con alambre tubular, flux core, GTW, electrodo de tungsteno, también conocido como TIG, y OFW, que es la soldadura por llama o oxiacetileno, oxicombustible, según se conozca en sus industrias. Abajo en la leyenda vamos a encontrar según los espesores, ¿vale? Y si se recomienda o no se recomienda y para qué espesores se recomienda. También arriba vamos a ver los materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aleación de aluminio, aleación de magnesio, ya esto tomándolo como un material especial, ¿vale? Entonces noten ustedes que el acero al carbono está muy recomendado prácticamente todos los procesos, pero hay diferencias en los espesores. Por ejemplo, el GTAW se recomienda solo para espesor de lámina o intermedio, entendiéndose de 0, por llamarlo de alguna manera, a 6 milímetros de espesor. ¿Por qué? Noten ustedes que si miramos estos procesos anteriores, esta diapositiva anterior, ese proceso GTAW tiene muy baja aplicabilidad en cuanto al relleno rápido, ¿cierto? Y en cuanto al avance, pero nos va a servir mucho para
no romper la lámina. ¿Por qué? Porque la entrada de calor, por ejemplo, en este asunto es baja, ¿sí? En este tema del GTAW, en este proceso, la entrada de calor se puede controlar bastante y la alta precisión de ese proceso nos permite trabajar con alta calidad uniones en materiales delgados. Al tener un relleno bajo, si nosotros tomamos una chapa de tal vez 12 milímetros, 15, 19 y solo la trabajamos con GTAW, va a necesitar de muchas capas de soldadura. Bien, entonces podríamos, por ejemplo, hacer un mix, una mezcla entre el proceso GTAW y un proceso de arco sumergido, SAW, ¿vale? Donde podríamos hacer algunos pases con GTAW en la raíz para tener la penetración, tener una buena calidad, en la calidad de la soldadura, en el acabado, ¿cierto? En el control de la unión soldada en la raíz y terminarlo como estamos hablando con SAW, con arco sumergido, un solo pase, ¿bien? Pero ahí, por ejemplo, podemos hacer también ¿cómo decirlo? Un paréntesis, y es este. Si nosotros vamos a trabajar fuera de posición, entonces ya nuestra selección no va a ser por el arco sumergido. Como nosotros sabemos, el arco sumergido necesita un fundente que es granular, que se deposita encima de donde está el arco eléctrico, ¿cierto?, para funcionar. Pero este fundente, si nosotros trabajamos en posición, por ejemplo, vertical o sobre cabeza, llegáramos a ello, este fundente se va a caer y el proceso no se va a poder adelantar. Entonces, ahí entra en juego el tema del trabajo en posición, lo que veíamos en la diapositiva de los círculos. Entonces, si nosotros tenemos este proceso que vamos a adelantar y hemos seleccionado GTAW y SAW, pero vamos a trabajar en posición vertical, no vamos a poder, vamos a tener que decantarnos por otro proceso. Y allí podremos irnos por el lado, por ejemplo, del electrodo manual revestido o tal vez el alambre tubular, el flux core. Entonces, digamos, esta matriz que estamos viendo habla en base a material, proceso y espesores, ¿vale? Pero no podemos dejar de lado los otros términos que acabamos de ver, ¿vale? Por eso es muy importante aclarar este asunto de la ponderación. Es muy importante ponderar y darle la mayor o menor importancia a lo que acabamos de ver, ¿vale? ¿Qué es más o menos trascendental para el proyecto que estoy adelantando? En acero inoxidable se va a parecer mucho, ¿vale?, a lo que es el acero al carbono, pero noten ustedes que no se recomiendan los procesos con llama. ¿Esto por qué? Por el tema de los depósitos de carbono. Se podría usar, hay algunas formas, pero no es ni lo común ni lo recomendado, ¿vale? En aleaciones de aluminio, perdón, ya encontramos que no se recomienda arco sumergido, o no aplica más bien, lo mismo que el alambre tubular, no aplica, y no se recomienda el depósito con llama, ¿vale? Se podría trabajar en lámina, pero no es ni lo común ni lo recomendado, insisto en ello. Para la aleación de magnesio encontramos ya solo dos procesos disponibles, el GTAW, TIG, y GMAW, MIG-MAG, ¿vale? Hay que tener en cuenta, esto solo hablando obviamente del proceso, ya después hay que mirar el tema de consumibles. Entonces, ¿para qué industrias normalmente se recomienda cada proceso? Aquí vamos a encontrar un resumen ya de los procesos de arco más comunes, comerciales, que encontramos y su aplicación. Entonces, todo proceso estaría sujeto a aplicarlo en cualquier industria, ¿vale? Pero unos tienen mayor preferencia que otros por su, por ejemplo, calidad, hablando del GTAW, ¿sí? Entonces, recordando este proceso de manera muy general, es un proceso de alta precisión, de un control de arco bastante alto, una entrada de calor controlada, un depósito bajo, es importante tener en cuenta ello, que es tanto ventajoso como perjudicial. Ventajoso en el sentido de que podemos soldar perfiles muy delgados, láminas muy delgadas con una alta calidad, pero va a ser perjudicial si, por ejemplo, vamos a usar, como les indicaba, GTAW en solo proceso para soldar chapas gruesas, o si requerimos una alta productividad, una alta producción, esto entendiéndose un depósito rápido, ¿bien?
Entonces, rápidamente, el electrodo manual revestido, que es el proceso de los que están allí más antiguo, ¿vale? Y pues digamos el más común de aplicar, su costo es bajo. Entonces, el costo bajo hace referencia a lo que estamos hablando en cuanto al montaje del primero, disculpen. El proceso como tal, perdón, allí. Como tal, entonces es fácil y relativamente económico adquirir el equipo, adquirir los consumibles, el montaje, ¿cierto? Y el SMW, también uniéndose aquí al FluxCore y al arco sumergido, podría considerarse, tiene la ventaja de que lo podemos llevar a campo bajo ciertas condiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un montaje ya en sitio, obviamente no voy a pensar en procesos que sean protegidos por gas externo, como GMW, GTAW, ¿vale? Me voy a decantar por los otros porque es una de mis restricciones, ¿vale? Que ya hice en la ponderación previa. Entonces, el SMW se usa para trabajo estructural, construcción de navíos, reparación de tubería y mantenimiento, trabajo en taller y en campo, que era lo que estábamos hablando hace un momento. GMW y GTAW, procesos protegidos por gas, trabajo en taller únicamente, ¿vale? O, si lo vamos a llevar a campo, va a considerar otros costos y otros montajes adicionales que son eliminar las corrientes de aire. Por eso es que esos dos procesos no se recomiendan para uso fuera de taller, ¿vale? Pero su ventaja es que abren el abanico de posibilidades de uso a muchos más materiales que posiblemente no se puedan cubrir con electrodo manual revestido o con arco sumergido. Por ejemplo, con GTAW podemos empezar a pensar en una soldadura de aluminio, de aleaciones especiales, de el mismo acero inoxidable, ¿vale? Si bien hay algunos aportes que se pueden usar con los procesos antes descritos, es mucho mejor hacerlo con GTAW o con GMAW, ¿bien? Entonces estos dos procesos se usan en aplicaciones que sean especiales casi siempre, ¿vale? Con materiales que sean ferrosos o no ferrosos, y tiende mucho a usarse con aleaciones especiales, más que todo. En nuestras industrias comunes se ve que el GTAW se usa para las uniones de acero inoxidable, las uniones de soldadura de raíz en tubería, es muy común verlo. Y se complementa bien sea con FluxCore o bien sea con GMAW. Bien, en cuanto al arco sumergido, podemos hablar que lo usan para la producción de navíos, tanques, calderas y perfiles de alto espesor. Esto es muy importante, lo de los perfiles de alto espesor. Como es un depósito rápido, entonces en menos pases o menos capas de soldadura, nosotros podemos realizar una unión completa, ¿sí? Una comparativa, digamos, con SMW lo que tomaría unas 6, 7 capas, con arco sumergido la podemos hacer en una, ¿vale? Entonces allí la productividad en cuanto al depósito va a ser más alta, obviamente con sus restricciones. Y el FluxCore pues se usa en depósitos relativamente altos, donde la penetración pueda suplirse con otro proceso. Y la ventaja que tiene es que nos lleva a la parte de semiautomatización a campo, con los alambres que sean obviamente autoprotegidos. No en todas las ocasiones se va a poder usar. Acá hay criterios por proceso, ya un poco más resumido, y hay una serie de consideraciones en la parte superior que se van a poder determinar allí. Bien, entonces, en SMW la habilidad, hablando de la habilidad del operador o del soldador en este caso, que va a ser moderada. El costo, este costo ya es el costo de producción, considerando que la eficiencia del proceso, estamos hablando de un 60% de eficiencia de lo que se adquiere versus lo que se deposita, ¿cierto?
y de la rapidez que se realiza el trabajo. Entonces el costo va a ser alto hablando de ese tema, ¿vale? De la productividad. ¿Qué materiales se pueden trabajar? Allí están resumidos, a qué espesores se refiere y la velocidad tanto de depósito como de producción, que es baja, es baja. En GMAW, proceso semiautomático con alambre continuo sólido normalmente, ¿vale? Habilidad también que se requiere es baja. Un soldador que haga soldadura con SMAW y un entrenamiento relativamente corto podría trabajar muy rápidamente con el GMAW, ¿vale? Bien, costo bajo también, hablando de, como les indicaba, productividad, porque el depósito es muy alto, la penetración es relativamente buena, bien, teniendo la habilidad, y pues es un proceso que nos va a llevar esta ventaja de la alta producción. Espesores, mucho mejor que el electrodo manual revestido, como pueden ver, se consideraría hasta 0,6 milímetros y superiores, y velocidad de trabajo y eficiencia muy alta, ¿vale? Estamos hablando de que el SMAW está alrededor del 60% en el mejor de los casos, el GMAW estamos hablando de un 90-95% referente al consumible versus lo depositado. GTAW ya lo hemos hablado bastante específico, lo que cambia allí es el tema de habilidad. GTAW podría considerarse como el proceso más complejo de aprender, se puede aprender obviamente, pero es el más difícil de dominar. Empezando porque, bueno, las personas que trabajan en soldadura directamente entenderán que soldar a dos manos es complejo y este proceso para usar metal de aporte lo requiere indispensablemente. Entonces hay que desarrollar una buena habilidad, ¿vale? Lo recomendado en este sentido sería arrancar aprendiendo otro proceso de los que vemos allí y luego entrar al GTAW para tener ya una base muy firme. Costo alto, ¿por qué? Porque el depósito es bajo, porque la velocidad es baja, entonces ahí queda uno, digamos, en ese asunto queda como muy pendiente de saber que, si, en qué lo aplica y en qué no lo aplica, a dónde va, a dónde no va a usar. Se abre mucho el abanico de materiales que puede soldar, bien, lo mismo el espesor, se baja a espesores muy pequeños, y pues su velocidad de producción baja obviamente. El arco sumergido ya lo hemos hablado, se reduce el abanico de materiales, la habilidad es moderada, este proceso se suele trabajar más que todo mecanizado, bien, es muy raro verlo manual. Los espesores ya tienen que ser altos, ¿por qué? Porque obviamente la entrada de calor es alta, la fusión es alta, el depósito es alto, por ende podríamos fácilmente, si nos bajamos de espesor de 8 milímetros, romper el material directamente, no podemos hacer la junta. En esta diapositiva tenemos condiciones especiales de consideración. Disponibilidad y aptitud a servicio. Tenemos las personas, tenemos los materiales, los insumos. Sirve para lo que lo estoy pensando. Requerimientos de habilidad. Necesito formar a los soldadores. Es difícil adquirir la habilidad. El soldador puede trabajar ya con la habilidad que tiene. Soldabilidad del metal base. Importante, hay materiales que no pueden ser soldados, ¿vale? Podrán ser reparados con ciertas condiciones. Por ejemplo, el tema de las fundiciones. Entonces, si estas fundiciones las queremos soldar, unir, no se va a poder, se podrán reparar, ¿bien? Disponibilidad de insumos y accesorios. Ok, yo defino que puedo usar, por ejemplo, arco sumergido. Si no tengo el equipo, tengo que pensar en adquirirlo, ¿cierto? El montaje que necesito y el beneficio de ello. Diseño de la junta. Si es en T, si es a tope, si es de esquina, la accesibilidad que tenga la junta para usar uno u otro proceso. No es lo mismo usar, por ejemplo, una antorcha con un electrodo delgado para acceder a una parte que esté restringido el acceso, ¿cierto? O con una antorcha. Requerimientos de entrada de calor.
si tiene que ser alta o baja, esto ya tiene que ver con las partes mecánicas de la junta, posiciones, plana o fuera de posición, el costo del proceso, el número de componentes a ser fabricados, los requerimientos del código de soldadura o los requerimientos de seguridad. Número de componentes a ser fabricados. Si yo necesito una alta productividad, pues voy a pensar en procesos semiautomáticos, mecanizados o automáticos, ¿vale? Donde disponga rápidamente de la junta y haga la unión también de manera muy rápida. Si por el contrario lo que se necesita es la calidad, pues entonces obviamente allí lo que vamos a tener es, ya que considerar otros procesos que tengan una alta calidad, obviamente. Juanma, te interrumpo un minuto. Tenemos algunas preguntas, no sé si querés ir respondiendo y después continuamos con la presentación. Ok, perfecto. ¿Te parece? Bueno, a ver, tenemos una consulta que dice, ¿qué proceso genera una mayor rata de deposición para el mismo tipo de junta? Ahí podríamos pensar como en el alto depósito, el arco sumergido. Es el que más material por pasada, va a depositar. Seguido de un proceso semiautomático, tal vez con el GMAW, hablando del FluxCore también, y terminando con los procesos manuales. Bien. Segunda pregunta, ¿en qué caso no es crítica la velocidad de avance? Por ejemplo, cuando se requiere mayor calidad que depósito. Hablando de pases de raíz, hablando de acabado, ¿cierto? Si hablamos de lámina, obviamente va a ser lo contrario. O obviamente donde el depósito versus el espesor de la chapa no va a ser determinante. Bien. Siguiente, ¿existen lineamientos para poder combinar los procesos? No realmente, eso es una ponderación y obviamente el acceso que podamos tener. Por ejemplo, una combinación que se puede hacer con un mismo equipo y obviamente con las consideraciones especiales es GTAW más electrodo manual revestido, o sea, TIG más revestido. Es una combinación muy común que se usa, ¿vale? Últimamente se está reemplazando por TIG más FluxCore o por TIG más GMAW, GTAW y GMAW. El tema es, ¿qué ponderación se adelanta? ¿Sí? Si yo necesito, después de una buena penetración de raíz, por ejemplo, penetración de la junta en la raíz, por ejemplo, necesito un alto relleno, entonces ahí puedo pensar en un proceso semiautomático, combinación GTAW, FCAW o GMAW, ¿vale? Si accedo a los equipos. Bien. Rafael Martínez consulta, en los procesos, ¿cuánto es el máximo espesor al que se puede llegar en cada uno? No hay un límite como tal, ¿vale? El límite es más por la parte inferior de los espesores. Esto por el tema del manejo del arco, por el tema de penetración, obviamente, la entrada de calor, donde la idea es no perforar, hacer un quemón en el material. No es la idea, obviamente, la idea es adelantar una unión soldada. En cuanto a los espesores superiores, lo que se debe considerar ya son otras cosas que no son inherentes al proceso, sino al material, como por ejemplo precalentamientos, como por ejemplo alistamiento de junta, biselado, qué tipo de bisel voy a usar. Y estas consideraciones que ya como tal no tienen que ver con el proceso. Yo puedo rellenar con sumergido, tanto como con GMAW según la prestación. Bien, bueno, tenemos otras, si querés continuamos y las dejamos para el final junto con las que nos vayan haciendo en estos minutos. Perfecto. Gracias. A ti. Entonces, arranquemos ahora con la parte de recomendaciones para la selección del consumible de soldadura. Esto hablando de los aportes, ¿vale? Ese va a ser el enfoque de este asunto. No vamos a hablar de pinzas o demás porque ya son cosas más inherentes al equipo. Vamos a hablar de los consumibles y dar unos pequeños tips, claridades de este asunto. Estos son como los pasos que deberíamos adelantar cuando seleccionemos nuestro metal de aporte. Aquí va a ser muy, muy importante que se tenga en cuenta tanto las propiedades mecánicas como las propiedades químicas del metal que vamos a unir
en este caso del metal base. Es muy, muy importante. De allí lo que hablábamos también al principio de conocer la especificación del metal base, ¿vale? Entonces, recordemos un poco esto de las especificaciones de metal base en cuanto a que hay ASTM, hay especificaciones europeas, asiáticas, ¿cierto? Nosotros en nuestro mercado normalmente lo que más usamos es ASTM, ¿bien? Hay que conocer ello porque nosotros teniendo ese certificado de metal base o en su defecto la especificación podemos acudir a la norma y en la norma conocemos qué es lo que vamos a unir. Allí surgirá muy rápidamente la pregunta de cuando hago una reparación o cuando llego a un proyecto que no conozco. Es muy importante saber que no podemos tomar a la ligera la unión soldada, ¿vale? No podemos tomar a la ligera que ese material, como les decía al inicio, es un acero y trabajamos como un acero, ¿sí? Porque puede que sea un acero de alta aleación que requiera otras consideraciones que hablamos en un momento, precalentamientos, tratamientos térmicos, ¿cierto? No solo se va a ver limitado por el tema del consumible, sino por las otras características que tiene el proceso incluidas allí. Entonces, cuando lleguemos a un proyecto donde no conozcamos, la idea es que tratemos de empaparnos en la parte de diseño, de ingeniería, en la parte técnica, documentación, lo que tengamos, o realizar pruebas, como por ejemplo, un análisis químico, como por ejemplo, ensayos de tensión, como por ejemplo, no sé, radiografías, incluso podrían aplicar ensayos no destructivos para conocer el estado actual de las juntas. Pero es muy importante caracterizar a qué vamos a llegar antes de. Entonces, miremos los pasos. Primero, coincidir propiedades mecánicas. Entonces, las principales son la resistencia a la tensión, ¿vale? Y la ductilidad. La ductilidad es la capacidad del material de deformarse. Lo que ustedes van a encontrar en la especificación de los metales de aporte explícito va a ser el tema de la resistencia a tensión. Ya lo vamos a ver ahorita en la forma de clasificación de los metales de aporte. La ductilidad, que es la capacidad de formación, tendrá que ver ya con otras cosas que son básicamente los acabados y básicamente el tema de tratamientos térmicos. No va a ser objeto de esta charla. Segundo, coincidir la composición química. Voy a exagerar un poco, pero es algo tan sencillo como que no vamos a soldar un aluminio con un metal de aporte diseñado para acero. Es totalmente diferente, ¿vale? Y dentro de los mismos aceros, por ejemplo, hablando, no es lo mismo soldar un acero de alto contenido de carbono con uno de bajo contenido de carbono o uno de medio. Eso cambia, ¿vale? Siguiente. Adaptar la fuente de soldadura disponible. Muy bien, si yo tengo aportes de electrodo manual revestido, es obviamente necesaria una fuente que tenga la potencia eléctrica de salida suficiente para fundir el diámetro que seleccione, ¿vale? Y que tenga o que genere la corriente necesaria para operar el electrodo que he seleccionado. Siguiente, adaptar a la posición de soldeo. Recordemos, hay electrodos que no pueden trabajar fuera de posición plana horizontal, hablando de electrodo manual revestido, o hablando de otros procesos de plana como el sumergido, recordando ello, ¿cierto? Entonces, obviamente, tengo que hacer que el metal de aporte sea apto para trabajar en la posición que tengo en mi proyecto. Siguiente, adaptar a la preparación de la junta. Entonces, si es para llegar a la raíz, por ejemplo, voy a usar un electrodo de alta penetración, si es lo que yo necesito. Y luego puedo usar electrodos que rellenen más alto dentro del mismo proceso, por ejemplo, electrodo manual revestido. Siguiente, observar las condiciones de servicio, muy importante. Si se necesitan condiciones mecánicas, químicas o de operación especiales cuando estemos trabajando. Por ejemplo, es una caldera y va a trabajar a alta temperatura. Se necesita que la unión soldada soporte X propiedad mecánica, casi siempre tensión, ¿cierto? A altas temperaturas. Eso va a terminar allí. Y finalmente considere los costos del proceso. Obviamente nuestro proyecto se va a ver determinado o restringido por el tema de costos. Entonces, si solo puedo ir a electrodo manual, pues tengo que adaptar lo que tenga allí, ¿vale? Si puedo usar dos procesos, cuáles dos voy a incluir y así, ¿vale? Que sale más económico, que sale más eficiente.
Recuerden que no solo es cuánto me vale montar el proceso, sino cómo va a influir en la velocidad de producción, en la calidad de producción, en la necesidad de reparaciones. Bien. Mitos, cosas que no deben ser consideradas a la ligera. Todo acero puede ser soldado con electrodo de acero al carbono, por ejemplo 7018. No, eso no es tan sencillo, tanto por lo que yo necesito como por el material que estoy trabajando. Si es un material que tiene una resistencia mecánica alta, yo debo usar un electrodo que responda a esa resistencia a tensión mecánica, en este caso, alta también, ¿vale? No todo acero puede ser soldado con el electrodo que nosotros conocemos que podemos acceder, ¿vale? Siguiente, ¿se puede llegar a considerar un electrodo como universal? Tampoco, tampoco. No hay un electrodo que responda a cualquier material. Cada material tiene sus propios aportes. Siguiente, solo por saber el tipo de material se puede seleccionar el metal de aporte. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un momento. Si es acero, entonces vamos a usar un electrodo que sea para acero. No, ¿qué pasa si el acero tiene una distinta composición química al que yo estoy pensando o al que está diseñado el aporte que está allí? ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante, y en este asunto recalco, que es muy importante conocer la especificación del metal base que vamos a unir. Si la aplicación no es de uso crítico, no es importante considerar el metal de aporte. ¿Esto qué quiere decir? Ok, yo voy a hacer una unión donde necesito simplemente que dos piezas se mantengan en una posición mientras hago la soldadura principal. Ok, entonces voy a usar un electrodo, qué sé yo, el que me encontré. Muy sencillito, el más económico, el más barato. Si lo podemos llamar así. Entonces, cuando yo estoy soldando, ese punto, le pueden pasar dos cosas. Ese punto de unión soldada. Uno, que se rompa, ¿vale? Si se rompe, tiene una serie de condiciones que nos van a afectar el trabajo, ¿vale? O lo otro es que pueda funcionar como un contaminante, ¿sí? Ya no haga la unión, sino que cuando yo pase con la soldadura principal, no se diluya o no se integre bien a la unión soldada y ya empieza a generar problemas de calidad, ¿vale? De acabado. Eso va a ser contraproducente para lo que estamos determinando nosotros en el uso de nuestro consumible. Factores a considerar: metal base a ser soldado y su condición inicial, limpio, sucio, electrodos que se ajusten. Posición de soldeo, plano horizontal, vertical, la que yo he determinado en mi producción, y que el electrodo funcione para esas posiciones. Código de soldadura aplicable. Los códigos de soldadura, las normas bajo las cuales se fabrican las piezas o nuestros proyectos, tienen restricciones que deben ser consideradas y aplicadas, ¿vale? Precisamente por ello nosotros atenemos nuestro proyecto al trabajo y a los códigos. Pase simple o múltiple, hay electrodos que no se pueden usar sino solo en pase simple, otros que se pueden usar en pase simple y múltiple o solo múltiple. Eso lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en FluxCore. Hay que conocer bien la ficha del producto del electrodo que vamos a usar. El gas de protección, si necesita o no necesita, y cuál gas. Eso lo vamos a ver en GTAW, gases inertes, y en GMAW o FluxCore, cuando son protegidos por gas, si son mezclas o son gases inertes puros o activos puros. Si ese electrodo después de soldado deja hacer precalentamiento y postcalentamiento o lo requiere, porque hay veces que es obligatorio, ¿vale? Para aliviar esfuerzos o para obtener alguna propiedad mecánica específica. Y el equipo de soldadura disponible. Esto es muy obvio. Si yo tengo un electrodo de aplicar alambre continuo, por ejemplo, GMW, pero solo tengo una fuente de electrodo manual, obviamente no lo voy a poder usar. Tengo que mirar, obviamente, si adquiero la fuente para el alambre o llevo el electrodo a hacerlo con electrodo manual revestido con la fuente que tengo. Esto de la especificación AWS de metal de aporte son las normas bajo las cuales están clasificados
los aportes, ¿cierto? Donde van a encontrar ustedes en detalle por la Sociedad Americana de Soldadura qué es cada electrodo que ustedes van a ver allí, según el material, ¿vale? Y según el proceso. No vamos a centrar mucho en ello porque ya es un tema más normativo, pero es importante que sepan que el fabricante, en este caso pues nosotros, vamos a ofertar nuestros productos bajo una de estas normas, ¿bien? La parte americana obedecen a una de esas normas y cumplen con los criterios que tienen esas normas. Para eso se diseñan, para eso se producen con cierta formulación para que cumpla lo que dicen esas especificaciones que ustedes ven allí. Los electrodos y los consumibles como tal en este caso tienen ciertos elementos aleantes, se van a ver muy obviamente en el revestimiento del electrodo manual revestido, ¿cierto? Se les agregan ciertos componentes que a la larga van a generar que se hagan estos elementos químicos en la unión soldada, y esos elementos lo que hacen es generarle cierta propiedad a la unión soldada final. Entonces, por ejemplo, mire, el carbono aumenta la resistencia a la tensión y la dureza, ¿cierto? Pero reduce la ductilidad, o sea, la capacidad de la junta de deformarse del metal de soldadura, ¿sí? Entonces va a ser un poco más rígida, eso hay que tener cuidado en el proyecto. El manganeso aumenta la resistencia a la tensión, la dureza, a la abrasión, que es muy útil cuando hago recuperación de superficie o recubrimientos duros. El molibdeno, resistencia a tensión en alta temperatura. Esto quiere decir que se usaría mucho, por ejemplo, en aplicaciones donde la unión soldada va a estar sometida a temperaturas elevadas, como por ejemplo en calderas. El níquel, resistencia a tensión, a impacto, ¿vale? Y a la corrosión. El impacto es una situación muy importante en considerar en cuanto a ensayos para el tema de sismoresistencia. Eso tiene que ver mucho en ese sentido. Se ha hablado mucho en los códigos de soldadura de la sismoresistencia y a su vez en el tema de construcción de puentes vehiculares, código de 1.5 como referencia, AWS. El cobre aumenta la resistencia a la corrosión. Eso se le agrega y cada electrodo tiene su concentración de uno u otro según la finalidad que se requiera en lo último de la unión soldada, ¿vale? Hay otros que son contaminantes, por ejemplo el fósforo, el azufre, que ya se deben mantener al mínimo. Entonces, electrodo manual revestido. Aquí vamos a encontrar ese famoso E6010, E63, E7018, ¿vale? Algunos de estos números son complejos, otros son ya más comunes, pero obviamente pues vamos a ver qué quiere decir ello. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque allí vamos a saber, según lo que nos especifican esos números, para qué usamos el electrodo. Entonces, la E que está al inicio, recordando, significa electrodo. Los dos siguientes números nos indican la resistencia a tensión del metal de soldadura, es decir, de la unión soldada cuando está depositada, en kilolibras por pulgada cuadrada o por 1000 libras por pulgada cuadrada. Por ejemplo, si ahí aparece un 70, son 70 kilolibras por pulgada cuadrada o 70.000 libras por pulgada cuadrada. Eso se determina invitándolos, adelantándome un poco al webinar del día de mañana con el ingeniero Elmer para los ensayos, en el tema de resistencia a tensión de la unión soldada, ¿vale? Tercer dígito, que puede ser 1, 2, 3, según está allí, como todas las posiciones, o plano y horizontal, o solo plano. El 3 no es muy común. El más común es el 1, trabaja en todas las posiciones, seguido, obviamente, por el 2, que es solo para plana y horizontal. Ahí ya vemos arriba, en las anteriores diapositivas, cómo se determinaba. Ahí hay una restricción, ¿cierto?, que ya es del proceso e inherente al consumible. Y el último dígito nos indica la usabilidad del electrodo, tipo de corriente y tipo de recubrimiento. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en los electrodos manuales revestidos se determina que sea bajo hidrógeno, que sea celulósico, que sea rutílico. Entonces los celulósicos son 0 y 1, por ejemplo, se usan mucho para alta penetración, bajo depósito, ¿vale? Poca soldadura, pero con alta penetración. Los terminados en 8, el más común, el 7018, por ejemplo, que es un electrodo bajo hidrógeno donde su penetración es media y su llenado o su aporte es más alto.
como ejemplo. Hay otros dígitos que ya son para aplicaciones especiales. Las siguientes dos X que muestran allí, que son los compuestos químicos del depósito de soldadura especial. Ese tema de la H es control de hidrógeno, lo que hace es evitar que haya una, digamos, una concentración alta de hidrógeno, porque el hidrógeno tiende a generar grietas. Entonces, hay uniones soldadas que requieren un control de hidrógeno alto, es decir, que el aporte de hidrógeno en la unión sea bajo para que se pueda salir más fácilmente de la junta, ¿vale? Entonces ahí van a encontrar H4, por ejemplo, donde lo muestran mililitros cada 100 gramos. La idea es bajo hidrógeno para evitar agrietamiento, pero aparte de que sea bajo hidrógeno, como un 18 puede ser con el H adicional, o sea, más bajo aún, ¿vale? Y cuando trae una R, significa que es resistente al tema de humedad. Es un revestimiento resistente a humedad. No quiere decir que sea infalible en cuanto a la humedad, pero tiene un control que le permite tener una mayor resistencia que un electrodo normal, ¿vale? Entonces, eso es muy importante conocerlo para tener todas las características determinadas del electrodo manual y saber qué es, en qué lo vamos a aplicar según el requerimiento del proyecto. Hago aquí una especial anotación con el tema de los inoxidables que se está empezando a ver, y esto aplica tanto para electrodo manual como para, podría considerarse los aportes de varilla sólida, GTW, y los alambres, ¿vale? Los alambres continuos, GMW casi siempre. La E, lo mismo electrodo, siguen 3 dígitos que suelen ser normalmente 308, 309, 316. Eso es la composición química del electrodo y coincide con el tipo que sale en la especificación del metal base. Por ejemplo, el más común, ASTM A240 tipo 316. Entonces ustedes van a encontrar un aporte que es E316, ¿vale? Miren esto, por favor. Me adelanto un poco, discúlpenme. La nota. El electrodo E308 no es igual que el electrodo E308L. La L indica que tiene bajo contenido de carbono, y al tener bajo contenido de carbono se espera un mejor comportamiento en cuanto a la precipitación de carburos. Traducción: hay unas reacciones químicas que lo que hacen es que tienden a generar grietas o inclusiones que en algunos aceros no son tolerables porque se pierde la capacidad de anticorrosivo. Se pierde la capacidad anticorrosivo. Si se pierde la capacidad anticorrosivo, pues el material inoxidable deja de ser inoxidable y pasa a ser oxidable, obviamente. Entonces, cuando esa característica está específica, yo debo preferir el uso de los electrodos que terminan en L, ¿vale? Es importante conocer ello. ¿Cómo determino el uso de un inoxidable? Primero, coincida con el metal base. Si es un 316, pues un 316, ¿vale? Ah, pero es que tengo un 304. El 304 no tiene un aporte directamente como 304, pero puedo usar el siguiente, que es el 308, ¿vale? O 308L. Y en últimas, si no logro tenerlo allí, pues entonces me toca mirar la tabla del metal de aporte, lo que me dice el fabricante, de recomendación frente al inoxidable que yo quiero soldar. Si está o no está recomendado. Bien. Ok. El alambre sólido GMW nos entrega las mismas características. ER quiere decir electrodo sólido tipo alambre o varilla. En este caso, ER viene igual para GTW o GMW. Los dos siguientes dígitos nos indican nuevamente la resistencia a tensión de la unión soldada. Es importante que se sepa que es de la unión soldada. No del alambre, no del electrodo, ¿vale? De la unión soldada, una vez lo deposito. En 1000 libras por pulgada cuadrada o en kilolibra por pulgada cuadrada, como lo prefieran ustedes. La S nos indica si es sólido o tiene núcleo metálico. Puede ser S o C. Normalmente viene S. Por ejemplo, mirando el ER70S-6, que es un electrodo muy común, ¿cierto? En cuanto a los alambres. El 6, que en este caso se muestra como una X, indica la composición química de un electrodo. Ahí nos indica cómo se debe operar, qué condiciones tiene, bueno, etcétera. Viene más específico en la tabla del fabricante, ¿vale? No es lo mismo un raya 2 que un raya 6. El raya 2 tolera un poco más el tema de contaminación
o el tema de alistamiento que el raya 6, pero el raya 6 tiene un mejor comportamiento en la unión soldada. Y si tiene el tema de control de hidrógeno que estábamos hablando hace un momento, entonces ahí viene el HZ, que es el indicador de cuál es el control de hidrógeno. Es muy extraño verlo, pero se puede hallar. Y obviamente aplica para proyectos donde se requiera. Miren ustedes que lo único que cambia aquí es el ER, pero viene igualitico en cuanto al tema del acero inoxidable. 308, 309, 312, 316, etc. Ahí viene. Entonces, lo mismo, coincide con la especificación del metal base. Alambre tubular, este ya viene un poco más largo. ¿Qué cambia? La T, que indica obviamente que ya su relleno es granular, que es un alambre tipo tubular, y que se usa para Fluscor. Entonces, miremos rápidamente, el esfuerzo de tensión ya viene por un solo dígito, viene la indicación de posición que se usa, 0,1, la usabilidad del electrodo, ¿vale? Después de la T, que indica que es tubular, como lo veíamos. La X4 le indica si es gas de protección, puede ser M o C. M indica si se usa con mezcla y C si se usa con CO2. Tratamientos térmicos, mire, si lo trae, ahí está indicado cuál se necesita, ¿vale? Designador de impacto, eso quiere decir si tiene alguna condición específica para el ensayo de impacto, absorción de energía en la unión soldada, viene allí, y la composición del weld o la unión del depósito de metal de soldadura que tenemos allí en este caso, disculpa, ¿vale? Todas esas condiciones hay que mirarlas y cruzarlas contra el material que estamos usando. Entonces, por ejemplo, no va a ser la misma consideración para un material A36, donde simplemente con conocer la resistencia a tensión podemos aplicar el electrodo, prácticamente se deja trabajar. A trabajar con una STM A709, grado 50, que eso es una especificación para un acero específicamente de puentes, ¿vale? Se trabaja en puentes, ¿por qué? Porque trae mejoradas sus condiciones de impacto. Y al estar mejoradas las condiciones de impacto, pues necesita una unión soldada con un aporte que se genere, que mejore también y tenga más alta la resistencia en cuanto al tema de impacto. Hablando de sismoresistencia y cosas ya de código, es muy específico. Pero lo que quiero dejar con esto es que debemos considerar bien las condiciones del metal base para poder seleccionar el metal de aporte. Bien, una nota sobre el Fluscor acero inoxidable. Y ya terminando este tema teórico, pues miramos un ejemplo práctico donde hacemos unas consideraciones acá, ¿vale? Y tratamos de hacer un ejercicio que nos muestre cómo seleccionar el proceso y algo de pronto del aporte. Entonces miremos rápidamente. Espesor de metal base 18 milímetros, acero al carbono STM a 106 grado B, soldadura en campo, diámetro exterior 600 milímetros, fuente de corriente continua. Le queda fácil acceder a lo que se necesita, posición fija de 45, calidad alta en el pase raíz y relleno rápido en los pases de relleno y presentación, valga la redundancia. Presupuesto del proyecto permite usar más de un proceso y los soldadores tienen buena habilidad en electrodo manual, GMW y regular en GTW. Entonces miren ustedes cómo es esto. El espesor del metal base ya nos indica que estamos abiertos a un amplio abanico de posibilidades de proceso. Podríamos usar hasta arco sumergido, pero noten ustedes que los soldadores no conocen el arco sumergido y no está implícito que la fuente de arco sumergido esté disponible, ¿vale? Si los soldadores conocen electrodo manual y GMW, pues entonces me voy a ir a ese punto. Me voy a ir a electrodo manual y alambre continuo GMW. Pero ¿qué pasa si este trabajo es en campo? Entonces ya no puedo pensar en el GMW. ¿Por qué? Por el tema de la protección gaseosa. Me va a tocar irme, por ejemplo, solo con SMW. Si se requiere alta calidad en el pase, raíz y relleno rápido, entonces yo puedo hacer una combinación de proceso en taller o disponiendo que no se pierda la protección gaseosa. Podría ser una combinación de GTAW en el pase de raíz, alto control, buena penetración, buena calidad, y rellenar con electrodo manual si el costo no me deja llegar al alambre, ¿cierto? O relleno y presentación con GMAW. Al tener soldadores con buena habilidad, pues obviamente los puedo poner en esa combinación SMW o alambre, ¿cierto? O puedo optar por formarlos
y hacer GTAW electrodo manual revestido. ¿Formarlos en qué? En GTAW, porque dice que la habilidad es aceptable. ¿Ven ustedes? Posición de soldeo fija eje 45 nos hace pensar en electrodo manual, que es muy fácil usarla. Bien. Y ya pues considerando lo demás, miren ustedes por ejemplo lo del diámetro. Si yo me fuera solo por GTAW, terminar el pase de relleno en ese diámetro exterior es imposible. Es imposible. Puedo hacer otra combinación, por ejemplo, como podríamos hacer la raíz en taller, ¿sí? Ahí dice que está soldadura en campo, pero bueno, podríamos hacer un prearmado en taller y podríamos hacer el resto en campo con electrodo manual. Se podría así. Entonces, miren ustedes, ¿cuál es la finalidad de este ejemplo práctico? Hay que ponderar, hay que ver qué es lo más importante. En este ejemplo, soldadura en campo es determinante, es absolutamente restrictivo. ¿Sí? Si no puedo evitar que haya corrientes de aire, me toca irme por electrodo manual revestido. No hay nada que hacer. ¿Qué consumible? Ah, bueno, me toca mirar cuál es la resistencia mecánica de ese acero al carbono que está allí, ¿vale? Para ese acero normalmente se pueden usar electrodos de 60.000 o 70.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia. Y ahí da con la resistencia mínima tensión esperada del material, ¿vale? Una 36 aplica lo mismo, si fuera platina, en este caso es tubería. Ponderación, ese es el mensaje de este ejemplo. Ponderar cuál es el mejor proceso y el mejor consumible que se adapta a la condición de trabajo que voy a tener. Las debería listar, las debería ponderar, darle mayor o menor importancia y asimismo empezar a escoger de las ventajas y desventajas, posibilidades y restricciones de cada proceso, qué proceso tomo o qué combinación de procesos me sale mejor para que sea más eficaz. Bueno, con esto terminamos la parte teórica y lo que venía la parte de la charla. También compartirles que pues tenemos una serie de formaciones disponibles. Les agradecemos comunicarse con su representante SAP de cada país, de cada región, según sea aplicable, para conocer la disponibilidad de certificarse. Aquí hay un camino sugerido o unas etapas sugeridas de formación que, pues digamos, queremos compartir con ustedes para que ustedes también puedan conocer más y tener más fundamentación sobre este mundo tan interesante que es la soldadura, ¿vale? Estamos abiertos a cualquier pregunta, aquí van a encontrar nuestros datos y pues en este momento una pequeña sesión de preguntas que hayan ustedes formulado. Bien, gracias Juanma por toda la información, súper valiosa. Voy a pasar a hacer las últimas preguntas que veo acá en el tablero. Claudio pregunta, ¿cuáles serían los aportes adecuados para soldadura de SAE 4140 y cuál sería el método con GTAW? Bueno, ese material específico, digamos, voy a responder esta pregunta desde la experiencia, ¿vale? Ese material específico lo que pasa es que tiene un tema de tratamientos térmicos muy importante, tanto pre como post, para poder ser soldado, ¿vale? Él no permite tan sencillo decir, aplíquele un electrodo tubular determinado, no. Habría que tomar muy importante cuáles son las recomendaciones del fabricante del material en cuanto a tratamientos térmicos. La soldabilidad de ese material es baja. Todos los materiales realmente no podría usarse en electrodos tipo 80, 90 o 100. He visto en lo que se ha usado de 80 y de 90. Pero sí es muy importante el tema del tratamiento térmico realmente. Bien. Tenemos dos preguntas que en realidad están refiriendo a lo mismo y están preguntando cómo se regula un equipo de arco sumergido. ¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo se regula un equipo de arco sumergido? Primero, y para cualquier proceso, tablas según diámetro, porque eso necesita un amperaje, ¿vale? Al arco sumergido, valga la redundancia, estar sumergido el arco, pues no es muy fácil graduarlo visualmente. Podría realizarse algo
auditivo, pero hay que hacerlo a ensayo y error, según depósito, según penetración, según acabado superficial también. La recomendación formal y lo que debemos hacer es ir a las tablas, que eso va a estar según el diámetro y según la especificación del aporte. Si se va a hacer, digamos, de manera empírica, si lo puedo llamar de alguna manera, lo más es que haya un arco estable. Y es muy difícil porque el asunto del sonido es difícil. Si mirar es difícil, la única forma de mirar es con el depósito final. Bien. Otra consulta, ¿cuáles son los aportes adecuados para soldar con Getau fundición de acero? Ojo, tenemos que mirar cuál tipo de fundición, porque la fundición inicialmente no es soldable. Tengan eso en cuenta, por favor, no es soldable. Si es reparación superficial, habría que pensar en algo de níquel, en aportes que tengan níquel, y ya depende de la fundición realmente. Hay fundiciones modular, por ejemplo, no se puede soldar directamente, o sea, no se puede, ¿vale? La gris sí es más plausible a que haya algo de unión allí, pero en esencia partamos del hecho de que las fundiciones no son soldables, son reparables. Bien. Siguiente consulta. En proceso GEMAU, ¿me pueden hablar un poco más del consumible metalcore? Vale, el metalcore es un concepto que se asemeja mucho al tema del fluxcore, del alambre tubular, pero el relleno ya no es granular, es sólido, ¿vale? O sea, es, valga la redundancia, un alambre envuelto en otro alambre. Eso es un metalcore, básicamente. ¿Qué se busca con ello? Tener una combinación mecánica o química, ¿sí?, que genere ciertas propiedades específicas en la unión soldada. Yo no puedo ahorita decir que un alambre de una especificación tenga un comportamiento de un metal dado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente depende para qué se le da el núcleo. Pero su fundamentación allí es que se busca generar otras propiedades mecánicas o químicas dentro de la unión soldada a través del aporte que tiene en el centro, ¿sí? Del relleno como tal, que es sólido también, que tiene ese alambre. Eso lo que busca es generar otras propiedades que en un sólido normal no se podrían obtener. Bien. ¿Qué tan difícil es soldar SMAU, aluminio y cuál sería el electrodo? En aluminio aplica exactamente el mismo tema de la clasificación como se veía en el inoxidable, disculpe. Entonces habrá un electrodo 40, de serie 4000, de serie 5000, 53, 56, bueno, hay varios productos, ¿cierto? En cuanto a habilidad no es mucho mayor que lo que se necesita para acero, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado en cuanto al tema de la velocidad de avance y la longitud de arco, a la parte de habilidad, ¿bien? Pero el aporte como tal está diseñado para la aleación específica de aluminio, si existe obviamente, ¿cierto? Que está dada por el fabricante. Bien. William consulta, ¿qué material de aporte sería recomendado para unir acero al carbono con inoxidable en proceso Getau? El del inoxidable, porque el acero carbono, al tener, digamos, una formulación de carbono diferente, lo que puede hacer es contaminar el inoxidable. ¿Qué hay que saber? La especificación del acero inoxidable y del acero carbono. Bien, recordemos que la recomendación allí es no generar la expectativa de que como tiene acero carbono, pues pongámosle acero carbono. Si yo necesito, y es lo ideal obviamente, conservar la característica de inoxidable del inoxidable, pues entonces tengo que usar el metal de aporte diseñado para esa unión de inoxidable. Por ejemplo, si es un 316L, pues yo uso el electrodo E316L sin importar el acero carbono que yo voy a usar. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede, con base en ensayos de laboratorio, clasificar el material? Ya que hay diferentes clasificaciones, ASTM, por ejemplo. ¿Pueden ser muy similares? Sí, yo lo que inicialmente nosotros realizamos es un ensayo de resistencia a tensión y un análisis químico.
Son los dos ensayos básicos. Mañana se van a ver en detalle en el webinar, invitados como les comentaba hace un tiempo. Pero básicamente ahí podemos obtener la resistencia a tensión del material, que esa se va a comparar contra la especificación de metal base. Se busca. Entonces, por ejemplo, en el A36 se habla de fluencia, ¿sí? Es un término donde se deforma, ya queda deformado material, etcétera, pero son 36.000 libras. Y el A36 en su tensión, en su resistencia a tensión máxima, está alrededor de las 42.000 libras, ¿sí? Si el ensayo de tensión, por ejemplo, a mí me entrega que está entre 40, 43, 41, 42, muy cercano a ese valor, pues yo podría acercar el material a una 36 sabiendo que es chapa, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Cruzar la resistencia a tensión obtenida del ensayo versus la especificación del material que yo espero que sea, ¿vale? O que yo considero que sea. Cruzo una con la otra, hay que acceder sí o sí a las condiciones mecánicas mínimas especificadas por norma. Y lo mismo con el químico, se hace un análisis químico, es una muestra del material, hay distintas técnicas para hacerlo, nosotros lo hacemos con chispa en este caso, con espectrometría, se entrega un contenido porcentual y se compara contra el de la norma, y así puedo llegar, si no es al material, por lo menos a una muy buena aproximación de qué material es. Bueno, Andrés consulta, para la soldadura de materiales disímiles, ¿cuál proceso de soldadura presenta los mejores resultados? Consideraría dentro de la experiencia, realmente es más experiencia, el GTAW seguido de los alambres sólidos. Bien. ¿Cómo puedo saber con qué electrodos se puede soldar un tipo de material? Por ejemplo, ¿con qué electrodos puedo soldar un acero A36? Con electrodos que estén diseñados a acero al carbono, y si estoy seguro que es A36, que tenga la misma resistencia mecánica o ligeramente mayor, ¿vale? Hay un principio que es el matching, que lo hablan en los códigos de soldadura, que es equiparar, lo que veíamos en las diapositivas como equiparar las condiciones mecánicas y químicas del aporte o del metal de soldadura en este caso, porque finalmente es lo que vamos a generar de metal de soldadura con las del metal base, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, tomando ese valor de referencia, el A36 tiene 42.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia mínima a tensión, pues entonces lo que yo debo hacer es buscar un material que tenga esa misma resistencia o mayor en el metal de soldadura. En este caso, por ejemplo, sirve un 6013, ¿cierto? Un rutílico, o un 7018, 70.000 libras, está por encima, está bien, ahí se podría trabajar. Bien. Si quiero soldar un material inoxidable con acero al carbono, ¿qué electrodo utilizo? La que mirábamos hace un ratito, se usa el del inoxidable, sobre todo por el tema de no perder el tema de la corrosión, de la protección a la corrosión que es natural del inoxidable. ¿Cuál es la diferencia entre acero ASTM 588 y 709? Propiedades mecánicas, propiedades químicas. A nivel general, el 588 es un material de una resistencia mecánica determinada según su grado, porque hay grado A, grado B, grado C. Y el A709, la diferencia que tiene es que por fabricación y por especificación tiene mejorada la resistencia al impacto o a la absorción de energía. Esa es la diferencia entre el 588 y el 709. Ya depende el código de soldadura si se debe usar uno u otro, o si se puede usar el uno o el otro. Digamos, esta pregunta creo que surge por un tema de proyectos últimamente que se han adelantado, ¿cierto? Pero hay que mirar muy bien el código, qué permite, qué no permite. Entonces, básicamente la diferencia es eso. El 709 tiene sus propiedades de impacto mejoradas respecto del 588. Siguiente, para soldar con antimonio, ¿qué proceso debería usar? Primero habría que mirar la soldabilidad y condiciones de soldabilidad de ese material, porque depende de la aleación. Y preferentemente GTAW. Bien. ¿Qué electrodo debo utilizar para soldar un acero? Creo que ya conversamos sobre eso. Bien, están consultando si nosotros facilitamos el examen CWI. Sí,
En esta diapositiva, perdón un momento, me devuelvo. Aquí, en el 10, van a ver ustedes que nosotros tenemos como tal ahorita la parte de ATF, Accredited Test Facility, perdón el inglés, para la parte de habilidades soldadores, y también somos agencia internacional de AWS para la aplicación de los exámenes de optar a hacer CWI. Y también tenemos los planes de formación en la parte del Instituto de Soldadura, hablando obviamente de la ubicación acá en Colombia. Obviamente cada quien pues podría ubicar qué posibilidad habría de pronto usar este medio o algo para la formación fuera del país. Pero sí lo tenemos. Bien. ¿Dónde podemos encontrar las tablas de aporte GTAU? Fabricante. Cada fabricante debe tener la especificación de su producto. En el caso de nosotros, van a encontrar en la página de SAP, ¿vale?, los productos disponibles y para qué se usan en la parte de productos y soluciones. Siempre lo van a encontrar allí en la página que aplica a su país, ¿vale? Si gustan ver un ejemplo, podrían usar, discúlpenme por la referencia, pueden usar la página que hay aquí en Colombia, que es www.westarco.com. Bien. ¿Cómo identifico qué material es y cuál material de aporte puedo usar? Preferentemente, como hablábamos en la parte de ensayos mecánicos, a partir de la misma pieza. Hay otras pruebas que son, digamos, más empíricas, como por ejemplo la prueba de chispa, ¿no? Habría que buscar, porque el principio de ello es que básicamente yo someto el material a una piedra de esmeril y ella desprende un tipo de chispa que, según la que se produce, ¿cierto?, puedo determinar si es un acero, si es un aluminio, si es un inoxidable, pero es más visual. Si ustedes lo buscan como prueba de chispa, en cuanto a esmeril o prueba de chispa para determinación de material, van a encontrar algo, es una prueba empírica. La forma sugerida y recomendada son los ensayos, tanto mecánicos como químicos. Bien, este tiene bastantes datos técnicos, te los voy a detallar con tranquilidad y en todo caso después, bueno, buscaremos alguna respuesta un poco más a medida, pero dice lo siguiente: para el soldeo de un recipiente a presión cilíndrico de diámetro 1.5 metros y altura 7 metros, de inoxidable 316L de 9 milímetros de espesor, ¿qué proceso es más eficiente en términos de calidad y de costo? Yo pensaría, el tema es las dimensiones, porque si me están hablando de proceso para ejecutarlo en campo, empiezo a tener el asunto de la protección gaseosa, porque estoy pensando inicialmente en una combinación GTAW-GMAW, combinar costo versus eficiencia, ¿vale? Pero ese tiene el tema de la protección gaseosa externa. Podría usarlo en campo si puedo garantizar que no hay corrientes de aire. Si hay corrientes de aire, ya tengo que irme por otro proceso. Buscar el aporte en electrodo manual revestido podría ser una buena opción, pero la calidad es menor, obviamente, que contra GTAW-GMAW. Entonces, ponderación, lo que hablábamos hace un momento. ¿Puedo en campo? ¿Solo en campo? ¿Puedo taller campo? ¿Puedo solo taller y ensamblar? Si puedo solo taller y ensamblar, GTAW más GMAW. Si no tengo GMAW, GTAW, calidad y beneficio. Realmente lo pensaría yo por ese lado. Si es campo, tal vez una combinación de electrodo manual con alambre tubular, pero habría que buscar con el fabricante, según la especificación del metal de aporte, la disponibilidad. Bien, Juan, vamos con la última pregunta. Entonces, para una junta de demanda crítica, ¿qué proceso es más recomendado? Demanda crítica. Demanda crítica, hay que determinar las condiciones básicas, porque realmente cualquier proceso podría llegar a la calidad esperada, ¿no? Hay juntas de demanda crítica, por ejemplo, para estructuras que se hacen con método manual, o transductor, lo pueden. Es de determinar allí las propiedades mecánicas esperadas de la unidad soldada y el aporte que voy a usar. Eso es lo determinante allí. Y lo de las posiciones. Dependiendo del código, hay algunas
algunas juntas de demanda crítica que no se podrían hacer en ciertas posiciones, ¿sí? Y habría que hacerlas en sitio, en taller. Entonces, podría considerar el tema, hacer la ponderación entre posición, disponibilidad del consumible y las propiedades mecánicas de la junta esperada, obviamente. Los mismos códigos le dan a uno la restricción, básicamente. Pensaría yo si lo vamos a hacer por calidad, GTAW, en taller. En taller. Seguido, tal vez por un electrodo manual más FluxCore, que es una combinación común que se realiza en críticas, no críticas, hablando de estructural, ¿vale? Pero en esencia, realmente el enfoque allí es saber qué esperamos de esa junta para así mismo adaptar el proceso. Si nos vamos a ir solo por calidad, sin tomar nada, GTAW. Bien, nos llegó una última, vamos a responderla ya que nos quedan 2 minutos, si te parece, y con esto cerramos. Es de Juan Carlos y pregunta, para soldar aluminio con GTAW y no teniendo una fuente ACDC, ¿cómo evito el óxido del aluminio en la costura o charco para que este sea correcto? En esencia no se podría, porque resulta que la alúmina hay que quitarla. La alúmina es el óxido superficial. Entonces, si nace es un poquito difícil. Habría que intentar una remoción mecánica. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con las preguntas del día de hoy. Yo, si te parece, escribir en el tablero de las preguntas el mail nuevamente de Juan para que lo puedan contactar en caso de tener más dudas o de que haya quedado algo sin responder. Aprovecho estos minutos para invitarlos a entrenarse con los próximos webinars. Tenemos en la web todo el calendario, les sugiero que lo revisen antes de ingresar porque lo estamos actualizando todos los días, agregando nuevos entrenamientos online, nuevos conferencistas y nuevos temas, así que les sugiero que lo revisen con frecuencia para ver las actualizaciones que hay. También a invitarlos a que se descarguen un documento que realizamos con los gerentes de producto de SAP Sudamérica, que son las 20 tendencias en soldadura y corte 2020. Es un documento de referencia donde conversamos un poco sobre las últimas innovaciones en materia de producto y de soluciones SAP para este año. Tienen que ingresar a la web, es un documento gratuito, simplemente deben dejarnos su correo electrónico y lo van a estar recibiendo automáticamente. Es un documento digital, así que los invitamos estos días a leerlo. Joa, Juan, ¿algo más para agregar antes de cerrar? No, agradecerles a todos su participación, a Juan Manuel por su tiempo. Esperamos que el tema haya sido bastante útil, invitarlos, como decía yo, a los nuevos webinars que tenemos programados, a estar pendientes de los sitios web de SAP. Y bueno, esperamos que de verdad todos estos temas enriquezcan todo el tema de la profesión de la soldadura y el corte. Igualmente agradecerles la oportunidad, su asistencia y pues disponible para cualquier inquietud o comentario que tengan. Y nada, invitarlos también a los siguientes webinars que van a ser de mucha importancia para el desarrollo de sus proyectos. Bien. Bueno, gracias Joa, muchas gracias Juan por todos los conocimientos que nos transmitiste en el día de hoy y gracias a todos los que participaron, los esperamos en los próximos entrenamientos online. Un saludo para todos.